Ok, vamos a comenzar rapidísimo. Voy a hacer una ligera síntesis de lo que trató el capítulo 1. El capítulo 1 habló en primera instancia de la mercancía, del análisis de la mercancía, y en ella descubrió una contradicción entre valor de uso y valor, y de su sustancia de valor, que es diferente en un caso y en otro, ¿no? Descubrió que en esta mercancía hay dos instancias históricas presentes que son antagónicas, el caso de la forma natural y la forma de valor. Es la mercancía, así como la revisó Marx, se encontró que era una unidad totalmente contradictoria, una unidad con una contradicción interna que en algún momento tenía que salir. Y en la relación de valor, cuando comienza a revisar el valor, en la relación más simple, dice A igual a B, ahí la contradicción se hace externa, en el cual el equivalente se vuelve la contradicción externa, ¿no? Sale del cuerpo de la mercancía individual, se expresa en la mercancía externa, que va a ser la mercancía equivalente, y la mercancía equivalente se vuelve la contradicción externa, ¿no? Particularmente porque es una mercancía que renuncia a su forma natural para convertir su cuerpo todo en forma de valor, y es un cuerpo que va a servir para el intercambio. Esa fue la forma simple. Marx nos hablaba de los elementos de esta forma simple de valor y nos decía que lo que había que entender de la forma simple es el equivalente o la forma de equivalente, que tiene tres características: que la forma natural se convierte en forma de valor, que el valor de uso se convierte en valor, y el trabajo concreto se convierte en trabajo abstracto. Es decir, hay una conversión de la forma de la mercancía equivalente a pura forma de valor. Y finalmente concluyó el análisis diciendo que hay un ingrediente adicional, que es el concepto de igualdad, que es un concepto que sin ese concepto no se podría dar el intercambio, o no se podría dar la igualación o la equiparación de una mercancía con otra mercancía. Estos tres elementos son los que están presentes: una mercancía que no sufre ningún tipo de metamorfosis, un signo de igualdad, y una mercancía equivalente que sufre una metamorfosis desde el interior de la otra mercancía y se convierte, ¿no?, en un cuerpo para el intercambio. Una vez que se ha posicionado Marx en la forma simple de valor, va a decir que hay que revisar las otras formas, ¿no?, las formas históricas, y va a comenzar, ya revisó la forma simple, ahora comenzará a revisar la forma total o desplegada del valor, en el cual la exposición va de la forma A igual a B, C, D, E, F, de tal manera que todas las mercancías se pueden intercambiar por cualquier otra. No hay un orden, no hay un criterio de cambio. Todas las mercancías se intercambian por cualquier otra mercancía, y no existe un referente o una mercancía que regule el proceso de intercambio. Va a ser así como esta forma total va a mostrar el desorden, va a mostrar, digamos, la falta de equilibrio, la falta de planificación en la producción, porque no hay, o sea, no se produce para alguien en particular, sino que todos producen para cualquiera, para el mejor postor, y los procesos de intercambio se dan, digamos, sin una planificación intermedia, sino que pues hay una producción, hay una oferta de mercancías, por decirlo así, en el cual se intercambian todas por todas. Esta va a ser la forma total y desplegada, y transitamos a la forma general del valor, en el cual ahora sí todas las mercancías se han alineado, han expulsado de la esfera de la circulación una mercancía que les va a servir como elemento de cambio, y esta mercancía de elementos de cambio la van a apartar de todas las demás, en el cual esa mercancía tendrá que renunciar a sus diferentes usos para quedarse con un uso particular, que será el servir de cuerpo para el proceso de intercambio. Entonces, esa mercancía equivalente va a ser una equivalente, pues puede ser cualquiera. Estamos hablando de un grupo humano,
¿no? Que ha expulsado una mercancía o de un grupo de mercancías, mejor dicho, que ha expulsado una mercancía en particular, y ahí hablamos de los equivalentes de todas las poblaciones que han pasado por muchas formas, hasta que es equivalente o hay un equivalente de todos los equivalentes, hasta que aparece un equivalente que se va a sobreponer a todos esos equivalentes que han existido y que va a estar por encima de todos, que va a ser el equivalente oro, va a ser la representación de dinero. Este va a sustituir a todos los equivalentes de la esfera de la circulación, y este va a ser el equivalente, la forma dinero, ¿no? Al aparecer la forma dinero, entonces ya la mercancía se intercambia. Dice Marx, para simplificar la explicación, yo parto del supuesto de que este dinero es oro o es plata, ¿no? Entonces, esas mercancías se están convirtiendo a una mercancía que es oro o es plata, y bueno, esa es la forma. Para terminar la exposición de las formas históricas, dice Marx, ahí donde hay el intercambio de una mercancía por una pieza de dinero, ahí ya existe, o sea, en la forma más simple, A igual a D de dinero, en esa función ya acontece la forma precio. Entonces es al mismo tiempo la forma dinero como la forma real, es al mismo tiempo la forma física del intercambio de la mercancía por una pieza de dinero, por una pieza de oro o de plata, y al mismo tiempo es la representación simbólica. La forma precio es la representación de signo que se expresa al nivel de la mercancía y al nivel del dinero, ¿no? Y ahí concluye justamente el análisis de las formas históricas de intercambio. Liliana. Profe, entonces el precio es un representante ¿Nada más soy yo o se les corta a todos la participación de Liliana? ¿Sí se corta? Sí, sí. Perdón, Liliana, no te entendí. Bueno, creo que su pregunta era si el precio y el dinero, creo que era lo mismo, pero es que no entendí. No, esta era que si el precio es un representante del valor. No, el precio aparece del valor o nace del valor, pero no es el valor, ¿no? El precio es la expresión simbólica de las piezas que participan en el intercambio de la mercancía y del dinero, pero no son el valor, al contrario, dejan de ser valor, ¿no? El precio deja de ser valor, ¿no? Ok, bueno, hasta aquí terminó Marx el recorrido de los 3 primeros parágrafos para situarnos en el parágrafo 4 que explica el carácter fetichista de la mercancía y su secreto. De manera muy rápida, dice Marx, ubica cuál es el secreto de la relación de valor, y dice, el secreto es la igualdad. En este sentido, va a decir Marx qué significa la relación de valor, y va a decir que es como si, viéndolo analógicamente, dice que es como si se tratara de la producción de mercancías, como se trata de la producción de dioses, ¿no? Cada mercancía, dice, aquí retomando la exposición de Juan José Bautista para entendernos, que en la Edad Media la gente producía colectivamente dioses, y esos dioses posteriormente se rebelaban y dominaban a los creadores, ¿no? Y después los seres humanos que habían creado esos dioses tenían que subordinarse, tenían que inclinarse ante la presencia de esos dioses, y los sujetos tener que rendirle culto y todo tipo de reverencia para la presencia de esos dioses. Dice Marx entonces que la presencia de las mercancías es algo similar. Dice, la diferencia es que en la Edad Media
la creación de dioses eran dioses celestes. Ahora, para las mercancías son dioses terrestres. ¿Y qué significa generar dioses terrestres? Bueno, los dioses celestes eran creados por el imagen humano, por la conciencia humana, y los dioses terrestres son creados por el trabajo humano. Cada mercancía es un dios, o por decirlo de otra manera, un fetiche, ¿no? En otras culturas, en otras civilizaciones, el fetiche es un objeto de culto, es un objeto de admiración, es un objeto en el cual el sujeto le rinde todo tipo de cualidades, le atribuye todo tipo de facultades a ese objeto, es decir, puede ser un objeto puede ser una deidad, puede ser un objeto de admiración, puede ser un objeto de reverencia, este culto. Por lo tanto, esa mercancía es un fetiche, ¿no? Un fetiche al cual se le atribuyen características, propiedades singulares que no tiene. Es un objeto material y el ser humano de manera colectiva le agrega características que no tiene en sí el objeto. Es decir, esa capacidad que pudiera llegar a tener el objeto de intercambiarse por otros objetos es una facultad que le da el ser humano, ¿no? Sin embargo, sigue siendo el objeto de culto para cada uno de los poseedores de estos objetos y por eso cada mercancía es un fetiche. A la relación de todos esos fetiches o de todas esas mercancías es a lo que Marx le llama fetichismo, porque la humanidad por completo se rinde ante el funcionamiento de esta circulación o de este funcionamiento mercantil, le rinde reverencias, le rinde culto, se entrega totalmente. La sociedad en sus prácticas está totalmente entregada al funcionamiento del mercado y al entregarse totalmente al mercado, entonces el sujeto queda a expensas, queda totalmente subordinado, supeditado al funcionamiento del mercado. No el sujeto individual, sino el sujeto colectivo, es decir, la humanidad queda dominado y controlado por el funcionamiento del mercado. El mercado es una masa colectiva de fetiches funcionando, ordenándose. Esas propiedades que no tenía de intercambiarse, de cambiarse el uno por el otro y el otro por el otro, y entonces que ellos se organicen y que descarten de sí mismo, de su circulación, un objeto que los va a representar. Esto es parte de las características que las mercancías van a adquirir, es parte de las características que las mercancías van a adoptar como fetiches, ¿no? Su funcionamiento autónomo, su actividad independientemente de los sujetos. Esta actividad va a ser dotada fundamentalmente por el espíritu colectivo de la sociedad, ¿no? Y dice Marx, ¿cuál es el elemento colectivo que los hace funcionar? El elemento de la igualdad, ¿no? Ahora, una vez que han hecho funcionar las mercancías de manera colectiva en una entidad única que se llama mercado, ahora dice Marx que esa entidad se va a personificar. Es una circulación, es un movimiento, un desplazamiento de cosas, de mercancías, que adopta, dice Marx, una relación de personas. Las mercancías se están personificando en el momento en que entablan relaciones de intercambio. Esas cosas van a entablar relaciones de personas. Lo que va a importar o lo que va a representar, lo que tiene sentido dentro de la relación de intercambio es la relación de intercambio de las mercancías, y estas mercancías están adoptando relaciones personificadas, ¿no? El objeto se vuelve sujeto en la relación de intercambio fetichizado, y por el otro lado, la relación de los sujetos se vuelve una relación cosificada, ¿no? Porque los sujetos se mantienen al margen, se mantienen detrás de la relación de las mercancías, siempre prestando o siempre contribuyendo o siendo útiles para el proceso de intercambio de las mercancías, es decir, optimizan, facilitan, prestan sus
sus funciones humanas, prestan sus servicios y sus facultades y sus sentidos para que las mercancías puedan intercambiarse, pero siempre a condición del proceso de intercambio de las mercancías. De tal manera que hay dos desenvolvimientos, es como un enorme círculo en el cual están circulando las mercancías y dentro de ese círculo hay otro círculo donde están funcionando lo que son los seres humanos. Me parece que esa gráfica la tengo por aquí. Permítanme, déjenme ver si la tengo para proyectárselas. ¿Dónde está? Ahí no me acuerdo dónde está. Un segundito, chicos, déjenme, se está descargando. Ok. Bien, la representación que les estoy tratando de exponer es básicamente esta diapositiva que está aquí. Aquí tenemos en el primer círculo las actividades colectivas en la cual los sujetos producen valores de uso. Hay una armonía en la producción, los sujetos producen para todos, se produce de manera natural o hay una selección natural de las actividades productivas dentro del círculo verde. ¿Sí lo pueden identificar eso, jóvenes? Dentro del círculo verde existen todos los elementos para la producción. No así cuando entran o se independizan o se vuelven trabajos privados, los objetos de este proceso productivo aparecen ahora ya como mercancía. Son estos cuadros que se encuentran aquí, estos cuadros grises, que es la estructura de la mercancía que nosotros ya vimos, de tal manera que al margen de la circulación o se genera una circulación de puras mercancías. Lo importante dentro de este círculo amarillo, entre el verde y el amarillo, es la circulación de las mercancías o la circulación objetiva de las mercancías. Para eso, el sujeto se vuelve un propietario privado que está al margen de la circulación de su mercancía, está dentro siempre de la circulación del objeto. Es secundaria su participación dentro del proceso de intercambio y al estar siempre como una situación secundaria, entonces lo que hace es que el sujeto es irrelevante para el proceso de intercambio. Pero este proceso que está aquí es lo que nosotros estamos denominando fetichismo de la mercancía, ¿no? Las mercancías circulan generando su propia dinámica de circulación y generando siempre o estando siempre por dentro de la circulación o siempre por debajo, si quieren así, de la circulación de las mercancías el ser humano, ¿no? Bueno, ahorita regresamos a la gráfica. Decimos entonces que esto es lo que trata de representar justamente el fetichismo de la mercancía. No es que desaparezca la humanidad, sino que está diciendo que de manera colectiva los seres humanos están generando las condiciones para que las mercancías puedan circular como un mercado, ¿no? En primer lugar, porque las mercancías son producto del trabajo humano en primer lugar, y en segundo lugar, porque mediante el acto colectivo de la igualdad, de que una mercancía se puede igualar a cualquier otra mercancía, en ese sentido es posible el intercambio, es posible el surgimiento del mercado. Como verán, está como rebuscado el elemento del mercado, es como una situación, es como un artefacto totalmente superficial que está por encima de las relaciones de producción y de intercambio naturales de los sujetos, y hasta uno se preguntaría como, ¿para qué darle tanta vuelta
si es más sencilla la cosa, ¿no? ¿Para qué generar relaciones de intercambio basadas o atravesadas por el mercado si el proceso de producción y de intercambio puede ser algo más sencillo, ¿no? Bueno, dice Marx entonces que esto es lo que está pasando, un poquito debatiendo con Adam Smith. Adam Smith no es ningún tonto, ¿no? Entiende perfectamente que el mercado es una entidad totalmente complicada, es una entidad general de la circulación de las mercancías, y además entiende Adam Smith que este mercado no se puede ver, no se puede apreciar. Es como una coordinación internacional de las actividades de todas las mercancías, las cuales están funcionando y operando de manera simultánea en diferentes lugares, en el mismo tiempo, en todo lugar, en cada momento de la historia o del trayecto de la humanidad, operando, y que es imposible, verdaderamente imposible, apreciar el funcionamiento del mercado, es decir, nadie puede ver el mercado, ¿no? O sea, puede ver una fracción del mercado, puede ver una operación o algunas operaciones del mercado, pero nadie puede apreciar la cantidad de operaciones que simultáneamente se realizan conjuntamente en todo el mercado. Y por esa razón dice Adam Smith, a diferencia de Marx, que no reconoce, aquí Adam Smith va a ser la complicación con él, que él no reconoce que el mercado es producto, o el funcionamiento de las mercancías en el mercado es producto del trabajo humano. Esa es una diferencia con Marx, ¿eh? Marx reconoce que si las mercancías circulan de manera autónoma es por dos cosas: por el trabajo humano contenido en ellas y por el ejercicio de la igualdad. Esto es Marx. Y Adam Smith va a decir, bueno, las mercancías funcionan como si fueran una entidad suprahumana, y apela a una idea divina para poder explicar al mercado. Adam Smith dice, híjole, es que sí es complicado entender el mercado. Y entonces sale con la cosa esta que ustedes conocen, de que se trata, es como si se tratara de una mano invisible que mueve las acciones y las conductas de todos los seres humanos, que hacen que funcione como una maquinaria hermosa, hace que funcione como si fuera una coordinación internacional de acciones colectivas de los sujetos que hacen y que permiten que el mercado pueda funcionar. Es decir, Adam Smith no le atribuye al funcionamiento del mercado la presencia del trabajo humano, le resta importancia a la igualdad en su funcionamiento, y como no sabe explicar el funcionamiento del mercado a partir de la igualdad y a partir del trabajo humano, va a atribuirle a Diosito las facultades de su funcionamiento. No directamente, no abiertamente, es una analogía totalmente teológica, el hecho de la mano invisible, ¿no? No, pues como no lo sé explicar, entonces es como si se tratara de una mano invisible que organiza las conductas de los millones de personas que están actuando de manera simultánea en los procesos de intercambio. Esas son las dos diferencias o las dos apreciaciones del mercado que hay. La más común, la más aceptada por la sociedad académica es, por supuesto, la de Adam Smith, ¿no? Aunque no tenga fundamento, aunque no tenga explicación, aunque hay una ruptura entre el trabajo y el funcionamiento del mercado, ¿no? En Marx no existe esa incongruencia. El mercado es perfectamente congruente decir que las mercancías tienen trabajo y se intercambian porque son valores, porque contienen trabajo, y entonces ese trabajo se está coordinando, se está relacionando a partir de una cadena infinita de relaciones de intercambio porque son trabajo. Y finalmente el único ingrediente que se necesita es el colectivo de la igualdad, ¿no? Pamela. Entonces, fuera de la vitalidad que nosotros le otorgamos a la mercancía, el humano nada más es un espectador del... El humano es un espectador del funcionamiento de intercambio. Puede verse así, Pamela, sin embargo, no es solamente un espectador. El humano es un
vamos a ponerlo de esta manera, es como si fuera un esclavo de la mercancía, porque a donde quiere ir la mercancía se lleva a su ser humano, a su portador, que le tiene que prestar sus sentidos para optimizar las relaciones de intercambio. Es decir, el ser humano se vuelve un esclavo. Bueno, una vez que ha presentado el portador de una mercancía a otra mercancía, entonces las relaciones de intercambio se dan. Ojo, las relaciones de intercambio no se dan a nivel físico. El intercambio no es una acción física de un objeto por otro objeto. Nada más vemos intercambiar de manos los objetos, cómo pasan de un lugar a otro lugar y la mercancía de este lugar a este otro lugar. Eso no es el intercambio, si no han entendido. El intercambio es una relación metafísica que no se ve, que no se aprecia, que tiene que ver con el contenido esencial de las mercancías, que es el trabajo, que tampoco se puede apreciar en la relación de intercambio. Algo que tampoco se puede apreciar es el elemento simbólico que contiene el dinero y el elemento simbólico que contienen las mercancías. En realidad, lo que se está intercambiando son signos, lo que se está intercambiando son símbolos que contiene tanto la mercancía como el dinero, y que en realidad esos símbolos solamente se pueden activar en un consenso con los otros portadores de mercancías. ¿Me explico? El intercambio no es una relación física, no es una relación de objeto a objeto. El intercambio es una relación de intención, de buena voluntad, ¿no? Mejor dicho, una intención de voluntad entre los sujetos que permite que las mercancías y las cosas puedan intercambiarse. Si ustedes me preguntaran hoy por qué las mercancías se intercambian, diría pues porque todos lo permitimos, porque todos ya hicimos común, porque ya todos hicimos que esta relación se hiciera cotidiana, la relación de intercambio. Porque en todos nosotros existe un prejuicio, y ese prejuicio es de que las cosas valen, ¿no? Creemos que las cosas realmente valen, o que las cosas tienen un precio y por eso se pueden intercambiar. Y también creemos que se pueden intercambiar porque lo que nosotros tenemos se puede intercambiar por lo que nosotros queremos. Y ese es un consenso social, es un consenso colectivo. El intercambio se da porque es un consenso social. Eso es lo que está tratando de explicar Marx, ¿me explico? Pero no es un consenso empírico, no es un consenso práctico, es un consenso tácito, ¿no? Es un consenso no hablado, es un consenso que no tiene nada que ver con la presencia, con el diálogo de los portadores, sino que tiene que ver con un elemento que está contenido en cada una de las mercancías. Liliana. Es que de hecho en el capítulo 2 menciona que el intercambio se genera porque digamos que yo voy a buscar algo que yo necesito, voy a enajenar mi mercancía para buscar una que satisfaga el valor de uso que yo necesito. Entonces yo creo que más allá de lo que acaba de comentar, es que el intercambio se genera por las propias necesidades que cada individuo tiene. Y también se generan porque cada ser humano tiene diferentes necesidades. Entonces, es por eso que pues se genera el intercambio y ya de ahí pues se obtiene a la forma de dinero, donde pues ya obviamente sabemos que se necesita de ese recurso para poder satisfacer las necesidades, ¿no? Entonces es por ello que yo creo que más allá de algo que se genera de buena voluntad, como lo mencionaba, es para la satisfacción de las necesidades propias, porque busca satisfacer necesidades de cada ser humano. No, Liliana, no has entendido el argumento. El intercambio no tiene que ver con las necesidades. Dentro de una relación colectiva, de un grupo colectivo humano, se producen objetos de manera social, mediante actividades naturales, porque lo que importa es la necesidad, porque lo que importa es la reproducción de la vida. En ese momento se producen satisfactores que nosotros llamamos de uso.
¿no? La producción está dada por la producción de valores de uso y esos valores de uso están orientados a la satisfacción de necesidades. Bueno, cuando hablamos de valores o cuando hablamos de mercancías, a las mercancías sí contienen, no voy a decir que no, sí contienen el elemento útil, que son objetos que tienen una utilidad para el ser humano, pero eso no es lo que importa en la mercancía. Lo que importa en la mercancía es que tienen valores, que son producto del trabajo. Y si dices una cosa, es decir, si tú dices que vas a intercambiar un producto porque es producto del trabajo y porque tiene cierta cantidad de trabajo contenida en su producción, estás rechazando, son dos cosas totalmente contradictorias. Estás rechazando el consumo, estás rechazando la necesidad humana por un lado y estás realizando o efectivizando la situación de cambio de la mercancía. La relación de cambio es el rechazo de la forma natural. La realización del intercambio es la realización de la utilidad de la mercancía por la mercancía misma, no por los sujetos. Es el rechazo de ser un satisfactor para convertirse en un objeto de intercambio. Eso es justo lo que hemos estado explicando todas estas sesiones. El elemento de cambio sí está presente, nunca deja de estar presente en las mercancías, pero es un elemento irrelevante, porque también hay que decirlo. Si existen en la circulación mercancías que no tienen utilidad, pues no se van a vender, no se van a intercambiar, tienen que tener una utilidad, ¿no? Por ejemplo, el póster de Luis Miguel que le gusta a Emanuel y que lo tiene pegado ahí en su pared, uno se pregunta, alguien lo compró, ¿no? Pero ¿qué utilidad tiene? ¿Quién sabe qué rara necesidad le cubre, ¿no? Tenerlo ahí, no sabemos, pero él lo tiene ahí, él lo compró. O sea, bueno, eso no importa al que produce los pósters de Luis Miguel, no le interesa. ¿Cómo cubre la necesidad? Él no le interesa, él realiza el póster como una mercancía. ¿Me explico? ¿Cómo lo va a usar? Si para papel de baño o para ponerlo en su pared y verlo cada vez que se levanta, ¿no? O persinarse con él o lo que sea que haga, ese es su problema ético. Tiene dos fases, como tiene dos dimensiones, ¿no? No solamente le llama contradicción, sino que también le llama antípoda, o le llama, ¿qué otras maneras? Antípoda, contradicción, bifacético, dual, ¿no? Que lo usa indiferentemente a lo largo del texto, pero es la expresión de la contradicción de la mercancía y cómo se va desarrollando a lo largo de las relaciones materiales de las mercancías. Bien, teníamos, repito, 2 participaciones en puerta. Ahí estaban las manitas, yo las vi. No, era yo, profe. Ah, sí, Alan, sí. Es que mencionó voluntad y hay una parte del libro donde dice que, pues, a la hora del intercambio de las mercancías, los dos sujetos que hacen el intercambio tienen que estar de acuerdo con ese intercambio, porque en caso de que en caso de que alguno de los dos no esté de acuerdo, pues no se puede llevar a cabo el intercambio e incluso se llega a utilizar la violencia. Era un párrafo que dice del libro que en caso de que alguno de los dos no esté de acuerdo, pues se hace útil la violencia. Sí, pero ya estás en el capítulo 2, Alan. Si me das chance, termino la síntesis. Ya me acordé, sí es del 2, perdón, profe. Termino la síntesis del capítulo 1 y ya comenzamos con el 2, ¿vale? Pamela. Había hablado de cómo es que había ciertos grupos, por ejemplo, el cristianismo y el protestantismo, que mantenían las estructuras sociales para mantener la estabilidad del mercado, ¿no? Bueno, más bien como su posicionamiento, o sea, que se siga manteniendo como el hegemónico, ¿no? Pero entonces el rompimiento de este tipo de estructuras sociales determinaría también el rompimiento del mercado. Por ejemplo,
em, con estructuras sociales entenderíamos, no sé, la monogamia o la heterosexualidad. ¿Romper este tipo de estructuras afectaría directamente cómo es que se relaciona el mercado? Dice Marx, justamente a eso iba, que las relaciones del mercado, que son relaciones mercantiles o relaciones de las cosas, son relaciones, es un artefacto artificial, totalmente superfluo, que es exclusivamente, es un artefacto superficial que pertenece exclusivamente a las relaciones capitalistas. Dice, nada más tenemos que hacer el intento de imaginar otro tipo de sociedad para ver que efectivamente solamente pertenece a esta sociedad. O sea, que este imaginativo, esta imaginación colectiva de las relaciones de intercambio es algo singular de la sociedad capitalista. Eso es algo que solamente pertenece a nuestra sociedad. Y pone 4 ejemplos. Dice, imaginémonos a Robinson Crusoe. Lo que quieran, lo que hayamos platicado de Robinson Crusoe, dice, ahí no hay relaciones de intercambio, ahí desaparecen, ¿no? Ahí no hay relación, y dice, y el cuate come, y el cuate vive, y el cuate puede estar sin ninguna bronca, y no hay relaciones de intercambio, no hay relaciones de valor, ¿vale? Ese es el primer ejemplo. Después dice, remontémonos a las tenebrosas, a la tenebrosa Edad Media. Dice, donde hay la propiedad de la tierra es colectiva. Dice, sí, hay explotación de la tierra, hay explotación de los siervos, pero no hay relaciones de intercambio. Más bien la riqueza fluye a manera de tributos. Dice, hagamos el intento de ver cómo funciona la Edad Media y ahí tampoco hay relaciones de valor, tampoco hay relaciones de intercambio. Digo, transitemos ahora a una sociedad patriarcal, rural, ¿no? Dice, ahí pues todos participan dentro de la producción y todo lo que se produce es para todos. Y dice, ahí tampoco en ese caso, tampoco existen las relaciones de intercambio. Y en el cuarto ejemplo dice, imaginemos entonces una sociedad de hombres libremente asociados, que por determinación propia hayan decidido la producción y el intercambio, hayan decidido la producción y la distribución de los objetos que se producen. Dice, ahí tampoco existe. Marx, por supuesto que está pensando en el comunismo, ¿no? Cuando habla de este ejemplo de la sociedad de hombres libremente asociados. Dice, ahí tampoco existen las relaciones, este artefacto superficial que se llama mercado. Pues es como si se haya creado, el mercado es como un sueño colectivo, es como una realidad artificial que nos creamos todos para poder pertenecer a ella, el mercado. Y dice, y constantemente nos levantamos y nos dormimos y estamos pensando en esa realidad, porque algunos quieran que no están pensando en qué van a comprar ya el otro día, o ya tienen planes de que quieren un celular, o quieren un pantalón, o quién va a comprar una casa, o va a comprar un coche, ¿no? O va a comprar lo que sea, o van a ir a hacer las compras de la despensa, o van a hacer las compras de esto, del otro. Bueno, es decir, ya hay una planificación de lo que van a hacer en términos de intercambio, en términos de ir a comprar, en términos de efectivizar o de afirmar las relaciones de intercambio. Todos, absolutamente todos, participamos y contribuimos de esa relación de intercambio, la normalizamos, le hicimos una función cotidiana, pero todos la generamos y la practicamos a partir de relaciones ficticias que existen en nuestra mente, porque en realidad los satisfactores de uso, esos objetos que cubren necesidades, solamente llegan a nosotros a través de una condición que es la condición del intercambio. Y a lo mejor a eso se refería Lilian. Sí, hay necesidades, pero las necesidades no importan en primer momento. Primero hay un sondeo, primero hay una vuelta, hay una especie de rodeo
para llegar a la satisfacción, y ese rodeo que se da es justamente el mercado. Primero se intercambian, primero se realizan como valores, que contienen trabajo con otro objeto, y después sí, ya cubrirán una necesidad. ¿Qué necesidad van a cubrir? Es lo que menos le interesa a un objeto que se intercambie. Al señor que vende el vino, ¿a poco creen que él está preocupado que su vino vaya a ser usado para beberse? Le vale madre, perdón, ¿no? A él lo que quiere es vender su vino para recuperar cierta parte de dinero, para obtener dinero a cambio del vino que tiene, ¿no? A él no le importa si el vino te lo vas a tomar, lo vas a usar como ingrediente de cocina, no le interesa si ese vino lo vas a utilizar para, para darle la bendición a unos, o lo vas a utilizar para regarlo en las plantitas. Le vale gorro la utilidad del objeto. No le interesa en lo más mínimo la utilidad del objeto. A él lo que le interesa es el dinero, ¿no? ¿O ustedes creen que, por ejemplo, una marca de ropa, no sé, náutica, ¿no? Por decir algo, le interesa que las personas que van a comprar su ropa lo van a usar para vestir, o lo van a utilizar para cobijar a su mascota, o para regalarla al orfanato de niños pobres? No le interesa. La utilidad del objeto no le interesa en lo más mínimo. A él no le preocupa la utilidad del objeto. A él lo que le interesa es que se intercambie su objeto. ¿Queda claro eso, jóvenes? ¿Liliana? ¿Lili? Sí, profe. Eduardo. Sí, queda claro. Muy bien. No, ya no, profe, ahora sí que me resolvió la duda en el transcurso de su explicación, ya me resolvió la duda. Gracias. Ok. Entonces, a partir del recorrido de esos 4 escenarios del Robinson Crusoe, de la Edad Media, a partir de la revisión de la industria patriarcal rural y de el ejercicio de una sociedad de hombres libremente asociados, dice Marx, ahí se desvanecen todas relaciones de valor y de intercambio, ¿no? Nada más con el intento de imaginar otro tipo de relaciones, dice Marx, nada más con que las imaginemos, se desaparece toda la magia, se desaparece todo tipo de cortina de humo que ha generado justamente las relaciones de intercambio. Se desploman, se desvanecen las relaciones de intercambio solo con el hecho de imaginar otro tipo de sociedad, ¿no? Primero imaginándolo, porque ya en la otra sociedad ya las relaciones de intercambio no tendrían sentido. Y dice, sin embargo, sí se puede hacer algo práctico, algo material, sí se puede ejercitar la praxis para que el mercado se desvanezca. Y dice, si hay algo que pueden hacer los sujetos que sean producto de una sociedad libre, es planificar la producción, planificar el consumo, planificar. Y la planificación entonces se vuelve el elemento. Bien, Fernanda. Bien por tu espejo. Entonces, si pueden hacer algo, algo que pueden hacer es someter al mercado a una planificación. En el momento en que el mercado es sometido a las necesidades de los sujetos y no a la anarquía del mercado, a la anarquía del capital, que es justamente la necesidad de obtener mayor ganancia, en ese momento desaparece el mercado. Dice Marx, desaparece ese místico velo neblinoso que no permite ver la realidad. El mercado es un velo que no permite ver la realidad, que no permite penetrarla, porque es un artefacto superficial
que oculta la verdadera realidad de las cosas. ¿Cuál es la verdadera realidad? Que el trabajo produce el valor, que lo que se está intercambiando en realidad es trabajo humano, que lo que hay detrás no solamente es el trabajo humano, sino las relaciones con la naturaleza. Y una vez que se desvanecen las relaciones mercantiles, se desvanecen las relaciones de intercambio, entonces acontecen, brotan las relaciones originales, brotan las relaciones que están de fondo de todo tipo de relación productiva, de todo tipo de relación de producción de objetos y de cosas. ¿Me explico? Ese es el planteamiento del fetichismo de la mercancía de Marx. Dice, entonces, sí se puede, ese fuerte dominio que tenemos de la mercancía y del mercado sobre los seres humanos, sí se puede suprimir, sí se puede combatir el mercado. Se puede combatir por dos frentes. Uno, intentando imaginar realidades diferentes. Aquí aparece entonces un concepto que habíamos visto en clases anteriores, el concepto de utopía, ¿no? Construyendo utopías, construyendo realidades diferentes a las cuales estamos viviendo. Por un lado, esas realidades que poco a poco sean metas o sean referencias hacia dónde tenga que avanzar la sociedad y que en la praxis vayan avanzando hacia esos objetivos, hacia esa orientación y vayan dejando atrás en la práctica las relaciones de intercambio. Esa sería una. La otra sería, pues, que la sociedad planifique, ¿no? Por eso el concepto de cuando fue la guerra, la crisis del 29, una crisis de sobreproducción, la primera crisis mundial que hubo verdaderamente mundial, entonces el resultado para salir de la crisis en la cual estaba sometido el mundo no era menos dos guerras mundiales, una crisis mundial, ¿no? El ascenso del totalitarismo, una revolución política que fue la Revolución Rusa. Entonces el resultado que se necesitaba o lo que se necesitaba para salir de esa convulsión sistemática que era la crisis del capitalismo fue apelar a la planificación. Una planificación, valgan la redundancia, planeada. Una planificación de derecha, una planificación del burgués, o sea, se dio parte de su avaricia por acumular y se dio que se instaurara la planificación, pero una planificación a su manera, ¿no? Una planificación que sirviera para potenciar las fuerzas productivas del capitalismo en todo el mundo. Para eso sirvió la planificación keynesiana de la primera mitad del siglo XX. Y entonces lo que hubo en el mundo entre 1930 y 1970 fue un proceso de planificación económica. O sea, no fue el marxismo que nosotros, o esta idea de planificación que plantea el marxismo, porque esa idea de planificación del marxismo es una planificación de hombres libres, ¿no? Y esta planificación del keynesianismo es una planificación del Estado. Esa es la diferencia, ¿no? Sustancial. Una cosa es la planificación del Estado burgués y otra cosa es la planificación de hombres libremente asociados. Y entonces lo que pasó es que el capitalismo salió fortalecido de esa enorme crisis y salió de sus convulsiones y logró recuperarse gracias al introducir el concepto de planificación, ¿no? Fue el momento de mayor crecimiento, de mayor esplendor de la economía mundial entre 1930 y 1970. Pero aparte teníamos otro tipo de planificación, la planificación del socialismo real, que estaba presente, ¿no? Un socialismo que surgió ahí en la Revolución Rusa de 1917 y que entre 1917 y 1991 llevaban a cabo otro tipo de planificación, que no era tampoco la planificación de los hombres libremente asociados, que también era una planificación de Estado, pero con una carga mayormente social, ¿no? Que la planificación keynesiana. Bien, y ahí termina el capítulo 1, ¿no?
Dice Marx, entonces, se generó una fuerte relación, una fuerza de la relación de las mercancías, y esa enorme fuerza, dice, somete a los seres humanos, y los seres humanos sí pueden combatir esa tremenda fuerza, esa tremenda hostilidad generada por el mercado, porque además los seres humanos son los que le están creando constantemente con su trabajo. Sí pueden combatirla, sí pueden revertir los efectos de esa sociedad, y plantea dos: uno, imaginando otro tipo de sociedades, y dos, planificando como hombres libremente asociados, es decir, hombres que definitivamente son resultado de un proceso de disolución social diferente a este proceso capitalista. Y ahí termina el capítulo 1, ¿no? A este proceso le llamó el fetichismo de la mercancía. Se quedó en un primer nivel: el dominio de las mercancías sobre el ser humano y sobre la naturaleza. Lo que sigue para el capítulo 3 es el fetichismo del dinero. El dinero que domina la relación de las mercancías, que a su vez dominan al ser humano y la naturaleza. Y para los capítulos posteriores acontecerá el fetichismo del capital, que a su vez domina el dinero, que a su vez dominan las mercancías, que a su vez dominan la relación del ser humano con la naturaleza. ¿Me explico? Bien, eso fue referente al capítulo 1. Acabamos de hacer una síntesis así muy rápida. Me detengo aquí antes de pasar al capítulo 2. ¿Tienen alguna duda? Ahora Hiromi está muy ausente. Yo creo que hoy no contamos con ella de cuerpo presente, pero sí con su imagen. Hoy su presencia es un símbolo. No, profe, no tengo ninguna duda. ¿Alguna duda, Carla, Cintia? No, profe, ninguna. No, profe, no hay ninguna duda. Freddy. Todo perfecto, profe, gracias. Ok. Muy bien, entonces, antes de dar continuidad ya al capítulo 2, primero me van a decir de qué trata el capítulo 2. Quien guste. En lo que se animan los demás, vamos a escuchar a Pamela. ¿De qué trata el capítulo 2, Pamela? Bueno, ya empieza a entablar la relación del valor ya como un signo establecido a partir de la mercancía enajenada que va a ser el dinero. Y a partir de esto, cómo es que el oro como tal lo entendemos sí como un valor todavía relativo, porque a pesar de ser el equivalente general, sigue siendo una mercancía. Nosotros entendemos que el oro como el equivalente más, el equivalente de todos los valores, pero aún así no entendemos a nivel cuantitativo de cuánto se trata. Y va a entender al hombre como el esclavo de los valores y cómo es que para llegar aquí se debe de llegar hasta el, bueno, debemos de pasar por un proceso hasta entender lo individual. Y va a producir un exceso y a partir de eso se va a entender a dueños y no poseedores. Y cómo es que ambos entienden a las mercancías y a los valores como entidades totalmente fantasmagóricas, o sea, no lo entienden de manera objetiva. Y cómo es que las mercancías pueden realizarse a partir de valores de uso, pero eso no es lo esencial dentro del intercambio por el dinero. Y tengo otra nota. Y, y ya bueno, habla más bien del carácter fetichista que va a tener, como es que ya nada más es una expresión imaginaria y un concepto que, como ya había comentado antes, al ser totalmente colectivo, no se forma como una realidad, pero sí se entiende como una verdad. Ok. Gracias, Pamela. ¿Alguien más quiere participar? Liliana.
Liliana. Liliana, ¿estás ahí? Perdón, estaba hablando, pero comentaba que como dice Pamela, para llegar a ese aspecto donde ya digamos que la mercancía es enajenada y se obtiene ya el oro o así como un equivalente general, digamos que hace un análisis de cómo es que llega hasta ese punto, cómo es que, por ejemplo, hay partes en donde nos menciona que cómo las mercancías tienen que realizarse como valores antes que puedan analizarse como valores de uso, pero después ahí también nos muestra una contradicción en donde nos dice que creo que, no recuerdo la palabra, acreditarse como valores de uso antes de poder realizarse como valores. Entonces, ese es un punto que me gustaría que lo explicara porque me confundí mucho en ese aspecto. También nos dice cómo es que, digamos que llega un punto en donde ya pierde sentido el aspecto colectivo y ya solo importa el aspecto individual, la propia, digamos como, es que no sé si la palabra sea satisfacción, pero ya es el trabajo privado, ya solo es el aspecto privado, ya digamos que no, digamos que, pierde sentido el aspecto colectivo. Y, por ejemplo, aquí hay una parte donde dice que el intercambio de mercancías comienza donde terminan las entidades comunitarias. Entonces, también ese es un aspecto que yo consideré importante. Y creo que eso es todo. Ok, bueno, para retomar la cuestión del método, voy a hacerles un resumen escrito de lo que dijo Marx. Déjenmelo, me posiciono para... Me voy a posicionar del resumen. Marx, a lo largo del texto va haciendo resúmenes para que ustedes vayan entendiendo mejor qué es lo que está planteando, pero son resúmenes que están un poquito complicados. El primero de ellos está en la página 75, por si quieren acompañarme. Y ahorita regresamos justo al capítulo 2, donde a la mitad de la página, donde dice, al examen más en detalle la expresión de valor de la mercancía A, expresión contenida en su relación de valor con la mercancía B, vimos que dentro de la misma la forma natural de la mercancía A solo cuenta como figura del valor de uso y la forma natural de la mercancía B solo como forma o figura de valor. La antítesis interna entre valor de uso y valor oculta en la mercancía se manifiesta pues a través de una antítesis externa, es decir, a través de la relación entre dos mercancías, en la cual una de estas, aquella cuyo valor ha de ser expresado, cuenta única y directamente como valor de uso, mientras que la otra mercancía, aquella en la que se expresa el valor, cuenta única y directamente como valor de cambio. Sí, ¿ven? Es un resumen, una síntesis. Ahora veamos. En la página 104, ya del capítulo 2, hace otro resumen. Ahí donde dice, lo que precisamente distingue de la mercancía a su poseedor es la circunstancia, no, ya me... Ahorita vamos con el resumen, déjenme avanzar mejor primero con el capítulo, si no nos vamos a adelantar. Bien, en este capítulo 2 comienza hablando de dos temas, ¿no? Uno, el primero, que lo que revisó en todo el capítulo 1 es la mercancía, ¿no? Y las relaciones de mercancía. Hay un elemento que quedó, nosotros lo supusimos a lo largo de nuestra exposición. Yo en lo personal, cada que hablamos de los temas, supuse al productor, supuse al portador de la mercancía,
Pero Marx no. Marx dice, bueno, ¿y cuál es el papel que juega el portador de la mercancía? Y dice entonces que hay que voltear ahora la mirada para entender el proceso de intercambio. Hay que voltear la mirada a los custodios de las mercancías, a los portadores de las mercancías. Porque eso es lo que faltaba del análisis de la mercancía. Habíamos visto A igual a B, habíamos visto A igual a B y C, etcétera, y toda la relación y cómo se convertía esto en dinero y cómo el dinero en símbolo y todo esto, pero no habíamos visto qué papel jugaba el sujeto, ¿no? En realidad, en términos de Marx o en palabras de Marx, no habíamos visto de qué trataba. Y dice, bueno, lo primero que hay que hacer es que hay que voltear ahora en una relación A igual a B, hay que voltear la mirada a los custodios tanto de la mercancía A como de la mercancía B. Hay un portador de cada una de esas mercancías. Y lo que va a decir es que hay dos relaciones implícitas en esa relación. Ya hablando propiamente de la presencia de los portadores, dice, hay dos relaciones que hay que destacar. Una relación económica. La relación económica es la relación entre las mercancías, A igual a B. Eso es una relación económica. Pero hay una relación subordinada a la relación económica, que es la relación jurídica. Como propietarios privados, uno de la mercancía A y el otro de la mercancía B, ¿no? El portador de la mercancía A, en función con el portador de la mercancía B, no entablan una relación económica. La relación de ellos es una relación jurídica. Entonces, la relación de la mercancía A igual a B son dos relaciones a la vez. Una relación económica y una relación jurídica. Una relación económica expresada en la relación de las mercancías, eso es lo que importa, la relación económica. Y la relación que está al margen, que está subordinada en la relación económica, es la relación jurídica, dice. Es una relación de propietarios privados de la mercancía, cada uno de su propia mercancía, pero entablan una relación. Dice, el tipo de relación que entablan estos sujetos es una relación contractual. ¿Qué es una relación contractual? Es una relación de contrato. El contrato está implícito en todo tipo de relación de intercambio. Por muy sencilla que sea, es una relación de contrato. Pero dice Marx, no es una relación de contrato donde saquen un papel y digan, bueno, yo transfiero mis galletas de animalito por estos 5 mendigos pesos. No, dice, no es una relación de contrato en ese sentido, es una relación tácita, en el cual los dos portadores aceptan los términos y las condiciones del intercambio, ¿no? Los dos están aceptando que van a entregar o van a enajenar su producto a cambio del producto ajeno. Y el otro, de la misma manera, acepta los términos y las condiciones de que va a enajenar su propio producto a cambio del producto del otro. Es una relación jurídica, es una relación contractual, es una relación simultánea de enajenación. Aparece el concepto de enajenación. Aquí el sujeto, el concepto de enajenación aparece como propietario privado. ¿Cómo es que el sujeto apareció como propietario privado? Esa historia nosotros ya la contamos, ¿no? ¿Cómo es que el sujeto se vuelve propietario y portador privado de un objeto que va a intercambiarse, ¿no? Ya aparece la relación de los sujetos privados, los sujetos que intercambian, ¿sale? Sin embargo, Marx nos va a dar más señales de cómo es que aparecen estos sujetos en la historia. En la cita puntual nos dice en la página 103, para vincular esas cosas entre sí como mercancías, 103 es como el renglón 7. Para vincular esas cosas entre sí como mercancías, los custodios de las mismas deben relacionarse mutuamente como personas cuya voluntad reside en dichos objetos.
de tal suerte que el uno, solo con acuerdo de la voluntad del otro, o sea, mediante un acto voluntario común a ambos, va a apropiarse de la mercancía ajena al enajenar la propia. Los dos, por consiguiente, deben reconocerse uno al otro como propietarios privados. Esta relación jurídica, cuya forma es el contrato, legalmente formulado o no, es una relación entre voluntades en la que se refleja la relación económica. El contenido de tal relación jurídica o entre voluntades queda dado por la relación económica misma. Si no existe la relación de las mercancías, no existe la relación jurídica o no existe la relación de los portadores, ¿me explico? O no habría una necesidad de entablar una relación contractual entre un propietario privado y otra, si no hay relación de intercambio entre una mercancía y otra. Aquí me detengo. ¿Está claro lo que les estoy diciendo? Bueno, más bien lo que está diciendo Marx. ¿Está claro? Sí. Más o menos. Más o menos. ¿Por qué más o menos? Dice en este capítulo, hacia el final de la 104, dice, para él, refiriéndose al portador, para él solo tiene directamente el valor de uso de ser portadora de valor de cambio. Se está refiriendo al equivalente y de tal modo, medio de cambio. De ahí que quiera enajenarla por una mercancía cuyo valor de uso le satisfaga. Todas las mercancías son no valores de uso para sus poseedores, valores de uso para sus no poseedores. Para el portador de la mercancía es un no valor de uso, pero es un valor de uso para el otro propietario privado. ¿Me explico? Un objeto de intercambio, una mercancía, es al mismo tiempo las dos cosas. Es un valor de uso y no es un valor de uso. Es una contradicción del objeto. Liliana. Profe, es que ese era el punto que yo quería tocar hace rato. Creo que me confundí y me adelanté en este punto y tampoco, bueno, o sea, también creo que no lo supe expresar como tal, pero ese era el punto que quería tocar, era que, o sea, para, para el portador así no tiene, digamos que el valor de uso, rechaza ese valor de uso, pero para la otra persona tiene valor de uso y viceversa. Entonces, sí, eso para era... el intercambio, perdón, Liliana, perdón, adelante. No, sigue adelante, diga. No, digo que para el portador de la mercancía, para el propietario privado de la mercancía, lo que le importa no es su valor de uso, le importa su valor. Y primero se realiza y se ejecuta el valor antes del valor de uso. Ya el uso será secundario, ya es su problema del otro. Cuando ya intercambie la mercancía, ya será su problema para qué lo use. De momento, la relación que importa es la relación de intercambio. ¿Me explico? O sea... Sí, es digamos que el aspecto más importante que se debe de tomar en cuenta para poder hacer el intercambio, ¿no? Sí, y otra cosa que hay que tomar en cuenta es que todas las mercancías, toda mercancía que se diga ser mercancía, toda mercancía contiene utilidad, es decir, es al mismo tiempo un valor de uso, se quiera o no, porque ¿cómo vas a comprar una cosa que no tiene utilidad o no es un valor de uso? ¿No? Pues no sé para qué sirva, pero es un objeto de uso. Por ejemplo, el póster de Juan Gabriel de Manuel, ¿no? O sea, es un objeto de uso, ¿no? ¿Para qué lo usa? No queremos indagar en sus intenciones, pero él lo usa, ¿no? Punto. ¿Sale? Ok.
Entonces, al final de ese mismo párrafo dice, las mercancías pues tienen primero que realizarse como valores antes que puedan realizarse como valores de uso. Por otra parte, tienen que acreditarse como valores de uso antes de poder realizarse como valores. Más abajo, en el siguiente párrafo. Todo poseedor de mercancías solo quiere intercambiar la suya por otra, cuyo valor de uso satisfaga su propia necesidad. Fernanda. Entonces, para que exista una relación jurídica, debe de ser privada la mercancía y de esta se deriva un contrato donde el donde el no valor de uso para un custodio es, bueno, para el otro custodio es el valor de uso, algo así. Bueno, es que me refiero a que si para un custodio es una riqueza y para el otro es simplemente un objeto de utilidad. No, es que la relación de intercambio, primero decimos que agregarle a la relación A igual a B la presencia de los custodios. A nivel de las mercancías es una relación económica, a nivel de los custodios es una relación jurídica, basada en propietarios, como propietarios privados, dice que para que puedan relacionarse, primero deben de efectivizarse los valores de cambio o el valor de la mercancía antes del valor de uso. En una relación jurídica, primero se realiza el valor como valor de cambio y después el valor de uso es secundario, es decir, tiene una menor relevancia el valor de uso o tiene una relevancia secundaria el valor de uso en la relación de intercambio. ¿Sí? O sea, nada más es eso, es el orden. En esa relación jurídica, que es una relación contractual, pues primero se efectiviza el cambio, el valor de cambio y posteriormente el valor de uso. Cuando ya se ha pasado de manos, entonces ya viene la efectivación del valor de uso. Pero eso ya es irrelevante, ya es otro momento del intercambio, ¿no? Ahí ya no es relevante para el proceso. ¿Queda claro, Fernanda? Bien, dice entonces, en esta medida el intercambio no es para él más que un proceso individual. Por otra parte, quiere realizar su mercancía como valor. Siendo indiferente en su propia mercancía, tenga para el poseedor de la otra valor de uso. El poseedor de una mercancía le vale gorro si tiene valor de uso o no su mercancía para el otro. ¿Sí? Lo dice, siendo indiferente que su propia mercancía tenga para el poseedor de la otra valor de uso o carezca de este. En esa medida el intercambio es para él un proceso social general. ¿Por qué? Porque puede intercambiarlo por lo que sea. O sea, su mercancía le intercambia por algo que él quiere, por algo que él necesita, pero hay varios compradores que están interesados en su mercancía, aunque pudiera tener muy poca utilidad. Es decir, va a decir Marx, es al mismo tiempo un proceso individual, el proceso de intercambio es al mismo tiempo individual, porque es una pretensión privada del portador de la mercancía, y al mismo tiempo es social, porque es el interés de todos los portadores de mercancía que pudieran llegar a estar interesados en su mercancía. Es individual y al mismo tiempo es social. ¿Se explica? Dice, en esa medida el intercambio es para él un proceso social general, pero el mismo proceso no puede ser a un mismo tiempo para todos los poseedores de mercancía, exclusivamente individual y a la vez exclusivamente social general. Dice, o es individual o es social, ¿no? Pero tiene las dos dimensiones, o sea, el proceso puede tener las dos dimensiones. Abajo de la misma 105, en su perplejidad, no entienden eso mismo que les está pasando a ustedes, que no entienden exactamente a qué se refiere con que es individual y es social al mismo tiempo. No lo entienden. Dice, en su perplejidad nuestros poseedores de mercancías piensan como Fausto. ¿Quién es Fausto? Es un personaje de la literatura que es un personaje de Goethe. ¿Sí han escuchado a Goethe?
algunos lo conocen como Goethe, ¿no? El literato que tiene un texto que se llama El Fausto. En el principio era la acción, dice el Fausto. De ahí que hayan actuado antes de haber pensado. Las leyes de la naturaleza inherentes a la mercancía se confirman en el instinto natural de sus poseedores. Todas las características y propiedades que contiene la mercancía, de ser un objeto privado, de ser un objeto del trabajo, de ser un objeto que primero se realiza, primero se intercambia y después se piensa si es útil o no es útil, bueno, dice que todas estas características las asume el ser humano. El ser humano asume una actitud, una personalidad de mercancía, una personalidad de objeto, porque se filtran las características de la mercancía en la personalidad del sujeto, en el proceso de intercambio y en la vida cotidiana. ¿Cómo piensan los seres humanos? Por ejemplo, yo les diría, ¿cómo piensan los chicos y los jóvenes de la ESCA? Pues piensan como mercancías, ¿no? O sea, su personalidad es mercantil, su personalidad es como si fueran un objeto de cambio, como si fueran un objeto que sirve para el cambio. Toda esa personalidad implícita en la mercancía es adoptada ahora, asumida por el portador de la mercancía, es asumida por los portadores de la mercancía o es asumida por los aspirantes a tener mercancías, ¿no? Ya sea mercancía objeto o mercancía dinero. Toda esa personalidad es asumida como tal, de tal manera que todas las propiedades y cualidades y virtudes y defectos que pudiera llegar a tener la mercancía son parte ahora integral de las características y las propiedades de la personalidad de cada uno de los poseedores, ¿no? Se filtran, o sea, para decirlo de otra manera, y voy a hablar en general, todos en esta realidad moderna tenemos una personalidad mercantil, tenemos una personalidad utilitaria, que usamos a las cosas, utilizamos a las personas, desechamos a las personas, servimos a los demás como escalón, usamos a los demás como un eslabón para alcanzar nuestros propios objetivos, ¿no? Esa es una actitud instrumentalista, esa es una actitud de mercancía. El utilizar a los demás como fin, como medios, sino como fines, eso es una actitud propia de las mercancías, ¿no? ¿Cómo nos vemos nosotros reflejados? ¿O cómo nosotros somos el reflejo de la mercancía? Pues a partir de este comportamiento de utilizar a los otros, de utilizar al otro. Utilizar a un amigo, utilizar a un conocido, no pasa nada, pero incluso hay quienes utilizan a su propia familia, a sus propios hijos, a sus padres, a sus parejas para alcanzar fines particulares, ¿no? Y dice, esa es una actitud que se asume desde las mercancías. Se está reflejando la personalidad de las mercancías en la personalidad del portador y la asume como tal. ¿Ven? O sea, es fuerte lo que está diciendo Marx, muy fuerte, porque si ahora ustedes conocen a alguien así, pues ya saben de dónde proviene, ¿no? Solo pueden relacionarse entre sí sus mercancías en cuanto a valores y tanto en tanto solo en cuanto a mercancías. Se relacionan antitéticamente. Aquí ya viene el resumen. Solo pueden relacionar entre sí sus mercancías en cuanto a valores y por tanto solo en cuanto a mercancías al relacionarlas antitéticamente con otras mercancías cualquiera que haga las veces de equivalente general. Este es el resultado que se alcanzó en el análisis de la mercancía, pero solo un acto social puede convertir a una mercancía determinada en equivalente general. Es decir, la expulsión colectiva de todas las mercancías, de una mercancía que las va a representar en el proceso de intercambio. Este es un acto social de las mercancías, ¿no?
Por eso la acción social de todas las demás mercancías apartan de las mismas una mercancía determinada en las cuales todas ellas representan sus valores. La forma natural de esa mercancía que fue apartada, que fue separada, se transforma, por tanto, en forma de equivalente social vigente. Su carácter de ser equivalente general se convierte a través del proceso social en función específicamente social de la mercancía apartada, en ser un objeto de cambio. De este modo, es de este modo cómo se convierte en dinero. Es decir, dinero gracias al acto social de la expulsión y la separación de una mercancía que cuenta con las características y las propiedades para representarlas en el universo del intercambio, y de esta manera esta mercancía es susceptible de aceptar las condiciones de las demás mercancías, de ser única y exclusivamente un objeto para el intercambio. Es como cuando, no voy a decir quién, ni nombres, ni nada, solamente así, hipotéticamente, es como cuando un hombre se acerca a una mujer y le dice, tú vas a ser mi mujer y mi esposa y mi esclava, y me vas a servir solo a mí, y no quiero ni que voltees a ver a otro hombre, no quiero ni que le sonrías, ni que lo voltees a ver, mucho menos que lo saludes, vas a ser solo mía. Esta es la actitud que adopta justamente la mercancía de equivalente general frente al resto de las mercancías. Dice, su único comportamiento va a ser servirle a las mercancías que la han elegido como mercancía. Como el hombre que elige a su pareja, así de manera posesiva, de manera machista, de tal manera que la va a representar, va a ser su pareja, pero con esas condiciones tan fuertes. El equivalente general asume de manera colectiva y de manera social esos criterios. Y viene entonces una cita bíblica, porque hay un texto de Dussel, permítanme, déjenlo saco. Aquí está. Bueno, no está. Ahorita lo busco porque debe de estar por aquí. El texto que escribió Enrique Dussel Ambrosini hace unos años se llamó Las metáforas teológicas de Marx, donde dice, como teólogo de la liberación, que Marx explica la realidad capitalista a partir de metáforas o de parábolas o de citas bíblicas para explicar justamente lo que está pasando con esta fetichización a partir de la presencia tanto de las mercancías como del dinero. Entonces, es muy pertinente hacer una lectura paralela la Biblia con respecto al texto del Capital, porque está lleno de citas, de recomendaciones. Justamente el Dios, el diablo, la maldad está concentrada justamente en los elementos de intercambio. Como esta cita del Apocalipsis, donde dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, que será el dinero, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y hay una película bien corriente, bien chafísima, que trata de este versículo, esta frase de la Biblia retomada por Marx para tratar de explicar el sentido de la relación del dinero con las mercancías y las relaciones de intercambio.
visto la de tan consciente como la ponían cada fin de semana en el 5. Cuando yo tenía televisión la llegué a ver por ahí algunas veces, pero me parece que está en Netflix. Si tienen Netflix, véanla. Se llama El Barco Fantasma. Sí la han visto, supongo, algunos de ustedes. Pero ahora ya no la van a ver con los... Ya la vieron. Hace alusión justamente a esta frase y esta idea política, ¿no? De que hay un fantasma que los marca porque los demás son ambiciosos, se dejan llevar por la riqueza, y hay una que no se deja seducir por el fantasma dentro del barco, pero todos los que se dejaron seducir están marcados por esta marca de la bestia, que es el fantasma, dueño del fantasma, pero tiene que sufrir y padecer justamente los tormentos de tener que el futuro de las personas que tienen que morir por tener esas debilidades hacia el dinero, hacia las mujeres, hacia el placer, y entonces tienen que padecer, ¿no? Bien. Viene una última cita. Abajo, la página 106. En el segundo párrafo dice: la expansión y profundización históricas del intercambio desarrollan la antítesis latente en la naturaleza de la mercancía. El dinero es la antítesis de la mercancía. Es la expresión física de lo que fue la contradicción de la mercancía. Entre valor de uso y valor, la necesidad de dar una expresión exterior a esa antítesis con vistas al intercambio contribuye a que se establezca una forma autónoma de valor mercantil y no reposa ni ceja hasta que se alcanza definitivamente la misma mediante el desdoblamiento de la mercancía en mercancía y dinero. Ese es el resultado de la contradicción, la aparición del dinero, ¿no? Por consiguiente, en la misma medida en que se consuma la transformación de los productos del trabajo en mercancías, se lleva a cabo la transformación de la mercancía en dinero. Esos son dos procesos simultáneos que se dan. Se transforma el trabajo en mercancía y la mercancía en dinero. Son dos procesos que están ahí latentes en el proceso de transformación. En la siguiente página dice... El intercambio directo de productos reviste por una parte la forma de la expresión simple del valor. Me brinco un poquito, dice, unos 5 renglones, dice: el primer modo en que un objeto para el uso potencialmente llega a ser valor de cambio es su existencia como no valor de uso, como cantidad de valor de uso que rebasa las necesidades inmediatas de su poseedor, es decir, como excedente, ¿no? La manera en cómo un objeto puede llegar a ser un valor es porque es un excedente, ¿no? Esa es la manera. Las cosas en sí y para sí son ajenas al hombre y por ende enajenables. Un objeto, una mercancía o un valor de uso es un objeto externo, por lo tanto es un objeto ajeno, ¿no? Ya no es ajeno cuando el objeto se inguye, cuando el objeto se subsume, se consume, y forma parte ya de las características y las propiedades del ser humano. En ese momento el objeto ya no es ajeno, es un objeto propio, es un objeto que pertenece a la corporeidad física del sujeto. Sin embargo, todos los objetos, como valores de uso y mercancías, son objetos externos, son objetos fuera del sujeto. Para que esta enajenación sea recíproca, los hombres no necesitan más que enfrentarse implícitamente como propietarios privados de esas cosas enajenables, enfrentándose precisamente por eso como personas independientes entre sí, ajenas, como si hubiera una ruptura entre ellos, ¿no? Como propietarios colectivos. Tal relación de ajenidad recíproca, de que sean no existe la comunidad. Pues para ellos no existe la propiedad privada, para ellos todo es colectivo, todo lo que se produce es de todos.
El que produce zapatos para todos. El que va a trae la comida para todos. El que cuida y siembra la cosecha es para todos, no es para él. El que cuida a los animales, se entiende que el resultado de ese cuidado de los animales es para todos. El resultado de una entidad colectiva son resultados de valores de uso colectivos. No existe el comportamiento ajeno entre uno y otro porque todo es colectivo. ¿Cómo podría ser ajeno si todo es colectivo? Por eso no existe para los miembros de una entidad comunitaria el término de la enajenación o el término de la propiedad privada. Dice entonces, tal relación de ajenidad no existe para los miembros de una entidad comunitaria de origen natural o de una forma natural, ya tenga la forma de una familia patriarcal, de una comunidad índica antigua, o de un estado inca, etcétera. El intercambio de mercancías comienza. ¿Dónde comienza el intercambio? El intercambio comienza, dice, donde terminan las entidades comunitarias. Ahí hagan de cuenta que la entidad comunitaria es como una naranja, que están todos cohesionados, están todos juntos. Se rompe la entidad comunitaria cuando todos están separados como gajos, cada quien por su lado, cada quien realizando su propio producto como producto privado con respecto a los otros miembros que antes estaban fusionados, ¿no? Ahora se ha roto esa mística comunitaria para hacerse aparecer como miembros propietarios privados de su propia producción. Y ahí es donde aparece el mercado. En el momento de ruptura de la comunidad, la única posibilidad de relación que tienen los sujetos que pertenecían a esas entidades naturales es la relación de intercambio. Se reconectan, hay una reconexión opresiva de las relaciones sociales, pero a través o intermediadas por la mercancía, a través del intercambio. Hay una reconsideración del tejido social, pero ya no como miembros de una comunidad, sino ahora como miembros de una sociedad, como sujetos individuales, como sujetos privados. Se restituye la relación social, pero ya nunca como comunidad, ¿no? La comunidad ha quedado atrás, ahora lo que prevalece, ahora lo que está vigente, lo único que sirve es la relación de sujetos privados que pertenecieron a una colectividad y que ahora esa colectividad está rota, ¿no? Por eso los valores de uso dejaron de ser efectivos. Ahora lo que es efectivo es justamente el ejercicio y la práctica del objeto privado en tanto objeto privado. Pero no bien las cosas devienen mercancías en la vida exterior, también se vuelven tales por relación en la vida interna de la comunidad. Es decir, cuando se rompe la entidad comunitaria, ahí es cuando vienen privadas. Hay una ruptura interna de la comunidad. Pero ¿qué pasa si la misma comunidad ha tenido una buena cosecha, una buena producción, una buena actividad ganadera y tienen más animales y tienen más producto de trigo o de arroz o de más de lo que necesitan? Pues entonces esa comunidad conjunta, toda la comunidad o el representante de la comunidad ha decidido realizar o enajenar mediante el acto de intercambio ese excedente con otra comunidad lejana que produce otro producto que es diferente al que ellos mismos producen. Es decir, hay dos maneras en la que la enajenación acontece como mercado, ¿no? Dentro del desgajamiento de la entidad comunitaria, por un lado, y por el otro lado, en el contacto con otras entidades comunitarias, ¿no? En el ejercicio y en la práctica del excedente. La repetición constante del intercambio hace del intercambio un proceso social regular, en la medida en que el intercambio no se practica solamente una vez, sino que se vuelve a revivar, se vuelve a reconsiderar, se ejercita una y otra y otra y otra vez, lo vuelve un proceso social regular. Y
hasta abajo de la 108, ya terminando ya el capítulo, los pueblos nómadas son los primeros en desarrollar la forma de dinero, porque todas sus pertenencias son móviles y revisten, por tanto, la forma de directamente enajenables, porque su modo de vida los pone en continuo contacto con entidades comunitarias distintas de la suya, incitándolos en consecuencia al intercambio de productos. O sea, todos aquellos que están de un lugar a otro, pues están en constante contacto con otras comunidades, llevan y traen objetos diferentes a los que pertenecen a esa comunidad, y entonces ponen en marcha el ejercicio del mercado. Es decir, ahí el mercado nace, ¿no? Ahí surge el mercado. Y el mercado no tiene un día o no tiene una fecha de nacimiento, sino el mercado está naciendo constantemente en diferentes lugares, en diferentes fechas, en diferentes momentos. A menudo los hombres han convertido a los hombres mismos en material dinerario original, pero nunca a la tierra. Esta idea de que la tierra también podía ser un material de intercambio solo podía aflorar en la sociedad burguesa ya desarrollada, que data del último tercio del siglo XVII y hasta un siglo más tarde, durante la Revolución Burguesa de los franceses, no se intentó llevarla a la práctica a nivel internacional. O sea, todo se volvió privado, incluso la misma tierra, lo que yo les había dicho, que el capitalismo subsume al ser humano o el trabajo humano, y la actividad agrícola o la tierra se vuelven parte de los elementos o parte de las mercancías que también se intercambian. La forma de dinero recae en mercancías adecuadas por su naturaleza, en los metales preciosos. Más abajo, en la 109 hasta abajo, dicen: la mercancía dineraria ha de poder reflejar diferencias puramente cuantitativas y por tanto ser divisible a voluntad y en parte susceptibles de volver a integrarse. El oro y la plata poseen por naturaleza esas propiedades. El valor de uso de la mercancía dineraria se desdobla al lado de su valor de uso particular. En cuanto mercancía, adquiere un valor de uso formal que deriva de sus funciones sociales específicas. Hemos visto que la forma de dinero no es más que el reflejo adherido de una mercancía de las relaciones entre todas las demás mercancías. Ya lo dijimos. El proceso de intercambio confiere a la mercancía que él transforma en dinero no el valor, sino la forma específica de valor característica. La confusión entre ambas determinaciones indujo a que se condujera imaginario el valor del oro y la plata como en ciertas funciones. Y ya lo más importante para terminar aquí, en este parrafito dice: no obstante, en esta concepción está implícita la vislumbre de que la forma del dinero es exterior a la cosa misma. O sea, la forma de dinero y la forma precio no pertenecen a la cosa, son apropiaciones sociales que adquieren las mercancías. Y por tanto, mera forma de manifestación de las relaciones humanas ocultas entre ellas. En este sentido, toda mercancía sería un signo, porque en cuanto a valor, es solo envoltura objetiva de trabajo humana empleado en ella, pero cuando se sostiene que las características sociales que adoptan las cosas o las características de cosas que asumen las determinaciones sociales del trabajo sobre la base de determinado modo de producción, son meros signos. Se afirma a la vez que son producto arbitrario de la reflexión humana. En la 113, en los últimos 10 párrafos, dice: de ahí la magia del dinero, el comportamiento puramente atomístico de los hombres en su proceso social de producción y por consiguiente la figura de cosa que revisten sus propias relaciones de producción, figura que no depende de su control, de sus acciones individuales conscientes, se manifiesta ante todo en que los productos de su trabajo adoptan en general la forma de mercancía. El enigma que encierra el fetiche del dinero no es más, pues, que el enigma ahora visible y deslumbre que encierra el fetiche de la mercancía. En el proceso de producción,
en el proceso de intercambio, se asume entonces que el fetichismo de la mercancía se sobrepone o avanza al siguiente nivel, que sería el fetichismo del dinero, ¿no? Y es justamente lo que va a explicar ahora en el capítulo 3, el fetichismo del dinero. Bien, eso en el proceso de intercambio. Hay mercancía, hay dinero, se están intercambiando, se genera un proceso social, ese proceso social se le va a llamar división social del trabajo, y se asume que hay un siguiente nivel de fetichismo, que es el fetichismo del dinero. Bien, hasta aquí. ¿Alguna duda, algún comentario? Esto es puramente del intercambio, ¿verdad? Solo del proceso de intercambio, sí. ¿Podría repetir lo último que dijo, por favor? Hay mercancía, hay dinero y después ¿qué? El proceso de intercambio es una relación entre mercancía y dinero. Aparte de la relación jurídica de la que hablamos, ¿no? De la relación económica y la relación jurídica. Pero esta relación de intercambio de mercancía y dinero avanza al siguiente nivel de ser el fetichismo de la mercancía a ser el fetichismo del dinero. El proceso de intercambio son las dos cosas a la vez, fetichismo de la mercancía y fetichismo del dinero. Al mismo tiempo es una relación económica y al mismo tiempo es una relación jurídica, ¿no? Bien. ¿Dudas, Hiromi? Hoy te vi lejos, 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 Hiromi. Y yo digo que sí está ahí porque ahí está su foto. No, profe. Hoy te vi muy apagada, muy, para mí que estás viendo tu capítulo de Betty la Fea. No, profe. Por ahora no tengo ninguna duda. Freddy, Gabriel. Eduardo, ¿alguna duda? No, profe, todo muy, muy bien. Todo esto quedaría perfectamente explicitado con los dibujitos que yo hago regularmente en el pizarrón. Quedaría muy bien, muy Exacto. bien. Pero eso es lo que nos está faltando, los dibujitos del pizarrón. Bien, pues bueno, entonces, si ya no hay más dudas, nos vemos por aquí el viernes. Sí, vamos a continuar, ¿verdad? Son más de los que me había prometido Lilian. 2, 4, 6, 8, 10. ¿10? ¿Están bien? ¿No? Bueno, pues sean felices, nos vemos por aquí el viernes. Gracias. Gracias, profe. Profe, hasta Gracias, profe.